Por un lado, Ricardo, el empresario arrogante que usaba su poder para humillar. Por el otro, Sofía, la camarera con cicatrices que él veía solo como un blanco fácil para su desprecio. Ricardo la ridiculizó públicamente por sus marcas y su origen humilde, con un único objetivo: destruir su dignidad. Lo que él no imaginaba es que su crueldad era la pieza que faltaba en un plan arquitectado durante años de silencio estratégico. Un plan para exponer un secreto que no solo involucraba el racismo descarado, sino también las prácticas corruptas de su consultoría, que despedía a empleados por motivos discriminatorios. Esta no es solo una historia sobre una pelea en una cafetería. Es la historia de cómo Sofía usó la arrogancia de su enemigo como el arma perfecta para desmantelar un imperio de hipocresía y prejuicio. Antes de que te cuente en detalle cómo sucedió esa tarde increíble en El Sabor de la Abuela, necesito pedirte algo que fortalece nuestro canal de una manera inmensa. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausarlo. Y comenta aquí abajo de qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya comentaste? ¡Excelente! Entonces aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Esto garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces prepárate, porque la historia de Sofía Rivera es la prueba definitiva de que la paciencia estratégica es el arma más letal de quien ha sido tratado injustamente. Vamos a la historia. Era un martes común, de esos que se arrastran perezosos bajo el sol vibrante de El Sabor de la Abuela, una pequeña fonda mexicana en un barrio obrero de Guadalajara. Nadie imaginaría que aquel sería el día que pondría la vida de Sofía patas arriba. Sofía Rivera, a sus 34 años, ya cargaba sobre sus espaldas más historias que muchos con el doble de su edad. Sus días eran un vaivén constante entre el mostrador de la cafetería y las mesas, siempre con una sonrisa cansada pero firme. Las cicatrices que serpenteaban desde sus dedos hasta desaparecer bajo la manga de su uniforme blanco eran un mapa silencioso de batallas pasadas, marcas de un tiempo que prefería mantener enterrado. Pero había algo en su postura, algo indomable en su mirada, que sugería una fuerza que la mayoría de las personas nunca necesitaría encontrar. Aquella mañana, el bullicio habitual de la fonda fue cortado por una voz estridente que Sofía ya conocía demasiado bien. «Mira, aquí llegó la quemada. Freddy Krueger, tráenos más café», gritó el señor Ricardo, golpeando la mano en la mesa de formica con tanta fuerza que los platos tintinearon. Ricardo, un empresario local con un ego más grande que su cuenta bancaria, aparecía cada martes con su séquito de mediocres trajeados para lo que parecía ser su pasatiempo favorito: amargarle la vida a Sofía. Las risas crueles resonaron por el lugar, afiladas como cuchillos. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, quien, con una calma casi sobrenatural, sostenía la cafetera con manos perfectamente estables, a pesar del peso de las miradas y las palabras venenosas que se clavaban en ella. «Apuesto a que fue en un incendio en el barrio bajo», susurró Beto, el contador de Ricardo, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. El hombre, con su traje arrugado y un olor persistente a cigarro barato, reía sin ocultar el desprecio. «O tal vez estaba tratando de cocinar drogas y explotó», complementó Ricardo, las carcajadas aún más fuertes, haciendo temblar su robusto cuello. «O tal vez su novio se lo hizo. Ya sabes cómo es la violencia doméstica en esa comunidad». Cada palabra era una estaca clavada, un intento de desestabilizarla. Sofía, sin embargo, se acercó a la mesa con pasos medidos, la postura erguida, desafiando la expectativa de ellos de verla encogerse bajo el peso de la humillación que intentaban imponer. Cuando llegó a la mesa,
Sirvió el café con una precisión casi quirúrgica, cada movimiento calculado y controlado, como si la cafetera fuera una herramienta de guerra. ¿Algo más, señores?, preguntó con una voz tan tranquila que Ricardo frunció el ceño, confundido por la falta de reacción que esperaba. Sí, una explicación. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos pequeños e inyectados brillando con malicia. Dinos cómo te hiciste eso. ¿Fue un accidente o alguien te dio una lección? Por una fracción de segundo, algo brilló en los ojos de Sofía. No era miedo, no era vergüenza. Era la mirada de alguien que había enfrentado a la muerte y decidió que tendría que esperar. Pero Ricardo estaba demasiado ocupado admirando su propia crueldad para darse cuenta. «Trabajo», respondió ella simplemente, dándose la vuelta para irse, la palabra resonando de forma inesperada en la mesa. «¿Qué tipo de trabajo deja a alguien así?», insistió Beto, la voz cargada de desprecio. «¿Guardia de seguridad de club nocturno? ¿Prostituta?». Sus risas volvieron más fuertes y más seguras. Se deleitaban con la imagen que habían creado, ciegos a la dignidad inquebrantable de Sofía. En ese momento, la veían solo como un lienzo en blanco donde podían proyectar sus peores prejuicios. Una víctima fácil para su crueldad diaria, sin imaginar la complejidad de la mujer que estaba frente a ellos. «Cuidado», interrumpió Sofía, girando lentamente para enfrentarlo, el tono de su voz un filo de navaja. Había algo en la forma en que pronunció esa única palabra que hizo que el aire en la mesa se volviera pesado, denso. La risa de Ricardo murió en su garganta, reemplazada por un sonido forzado. Algunas historias son más peligrosas de contar de lo que puedes imaginar. Lo que ninguno de ellos percibía era que, mientras hablaban, Sofía memorizaba cada rostro, cada nombre mencionado en sus conversaciones anteriores, cada detalle sobre sus vidas que ellos inconscientemente revelaban durante esas sesiones semanales de crueldad. Su mente, entrenada para catalogar información en escenarios de alta presión, trabajaba como una máquina, guardando todo para un propósito que ni siquiera podían soñar. Al otro lado del restaurante, un hombre de unos 40 años observaba la escena con creciente incomodidad. Era Javier Morales, un exmilitar que había llegado hacía pocos minutos y había elegido una mesa en el fondo, esperando disfrutar de una taza tranquila de café durante su largo viaje por el interior de México. La brutalidad verbal que presenciaba, sin embargo, le revolvía el estómago. Algo en la postura de Sofía, la forma en que mantenía la compostura bajo aquel pesado ataque de palabras, despertó un recuerdo lejano en Javier. No era la primera vez que veía una calma tan profunda ante la adversidad, y sabía que esa serenidad inquebrantable solo existía en personas que habían estado en lugares donde la muerte era una posibilidad real. Si te está gustando esta historia, no te olvides de suscribirte al canal, murmuró Sofía en voz baja, mientras limpiaba una mesa cercana, una frase que se había convertido en su mantra personal para mantener la cordura. Era un recordatorio silencioso para sí misma de que había un mundo ahí fuera, un propósito mayor que la esperaba. Porque allí, bajo las luces fluorescentes de una cafetería barata en México, mientras soportaba humillaciones que quebrarían a la mayoría de las personas, Sofía guardaba un secreto que podría reescribir por completo la narrativa de aquellos hombres arrogantes. A veces, las personas más subestimadas son exactamente las que guardan los secretos más poderosos. Y Ricardo no estaba satisfecho con la respuesta evasiva de Sofía. De hecho, la calma de ella solo alimentaba su necesidad de romper aquella serenidad que tanto le molestaba. Había algo en la postura de ella que desafiaba su sentido de superioridad, y eso era inaceptable para él. «Trabajo», repitió Ricardo, la voz goteando sarcasmo. «¿Qué tipo de trabajo, mija? Porque por lo que veo aquí, sirves café y limpias mesas. No son exactamente profesiones de alto riesgo». Beto se rió.
animado por la persistencia de su jefe. Tal vez trabajaba en una parrilla y se quemó, o en una lavandería con productos químicos. Ya sabes, trabajos para gente como ella. Sofía dejó de limpiar la mesa junto a ellos. Sus movimientos se volvieron más deliberados, cada gesto un presagio silencioso. Cuando se giró para enfrentarlos de nuevo, Javier Morales percibió algo que los otros no pudieron ver. Un cambio sutil en la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, como si se estuviera preparando para algo. «¿Gente como yo?», preguntó Sofía, su voz manteniendo el mismo tono calmado, pero con una nueva capa de algo que hizo que Ricardo dudara por un segundo. «Ya sabes». Se recuperó Ricardo rápidamente. «Gente que trabaja con las manos, trabajo manual, nada que requiera mucho esfuerzo cerebral». Fue en ese momento que Javier notó el detalle que hizo que su corazón se acelerara. Cuando Sofía se inclinó ligeramente para recoger una servilleta caída, la manga de su blusa subió unos centímetros, revelando no solo las cicatrices que descendían por su brazo, sino también el borde descolorido de un tatuaje. Eran solo unas pocas letras parciales, desvaídas por el tiempo y el sol, pero para alguien que había servido en el ejército, aquellas marcas eran inconfundibles. El tatuaje revelaba parte del emblema de la Brigada Águila, una unidad de combate de élite conocida por sus misiones de alto riesgo. «Interesante», murmuró Sofía, más para sí misma que para Ricardo. «Trabajo manual. Esa es una manera interesante de describir el transporte de soldados heridos a 3 metros bajo fuego enemigo». Ricardo parpadeó confundido, su sonrisa pretenciosa vacilando. «¿Qué dijiste?» «Nada», respondió Sofía volviendo a su tono neutro, con un brillo casi imperceptible en los ojos. «No importa. ¿Quiere la cuenta o se va a quedar aquí todo el día haciendo comentarios sobre mi apariencia?» El cambio repentino en el tono de Sofía tomó a Ricardo desprevenido, pero también lo irritó aún más. No estaba acostumbrado a que lo despacharan, especialmente por alguien a quien consideraba inferior en la jerarquía social. «Escúchame, imbécil». Ricardo se levantó de la silla, su voz aumentando, cortando el bullicio del restaurante. «Nos vas a mostrar el respeto que merecemos. Somos clientes que pagan y tú eres solo una... ¿Una qué?», interrumpió Sofía, girándose para enfrentarlo por completo. Por primera vez desde que llegaron, hizo contacto visual directo con Ricardo, y algo en su mirada hizo que él diera un paso involuntario hacia atrás, como si se hubiera encontrado con un depredador donde esperaba una presa fácil. Javier Morales observaba la escena con una tensión creciente. Había algo en la forma en que Sofía se posicionaba, con las manos abiertas a los lados del cuerpo, que evocaba vívidos recuerdos de entrenamientos militares. No solo estaba defendiendo su dignidad, estaba evaluando amenazas y calculando respuestas como una estratega en el campo de batalla. «Una empleada», completó finalmente Ricardo, tratando de recuperar su bravuconería, el rostro rojo de furia contenida. «Y las empleadas deben saber cuál es su lugar». La frase quedó flotando en el aire, pesada e insolente, mientras los otros clientes, antes solo curiosos, ahora observaban la escena con miradas fijas, algunos sacando discretamente sus teléfonos celulares. Tony, el gerente de la fonda, salió de la cocina con una expresión preocupada, pero se detuvo al ver la postura de Sofía. Nunca la había visto así, siempre tranquila, siempre profesional, siempre tragándose los insultos con una dignidad que secretamente admiraba. Pero ahora algo diferente flotaba en el aire, como la quietud antes de una tormenta inminente. «Mi lugar», repitió Sofía lentamente, como si saboreara las palabras, la voz aún en un tono bajo y controlado. «Tienes razón. Debería saber cuál es mi lugar. El problema es que no tienes idea de cuál es mi verdadero lugar». La tensión en la fonda era palpable ahora. Las conversaciones cesaron, reemplazadas por un silencio cargado de expectación. «¿Sabes una cosa?»,
continuó Ricardo, claramente embriagado por su propio sentido de poder. Apuesto a que ni siquiera terminaste la secundaria. Apuesto a que esas cicatrices son de alguna pelea callejera o algo así. La gente como tú siempre se mete en problemas. Fue en ese instante que algo cambió en los ojos de Sofía. Javier lo vio suceder. Una transformación casi imperceptible, pero inconfundible para quien conocía las señales de un soldado que ha decidido que la hora de retroceder ha terminado. Peleas callejeras, murmuró Sofía, una sonrisa sin humor jugando en sus labios marcados. Es gracioso cómo siempre asumen lo peor. Nunca se les ocurre que tal vez, solo tal vez, estas marcas provengan de algo noble. Ricardo se rió a carcajadas, el sonido de su arrogancia llenando el pequeño espacio de la fonda. ¿Noble? Mírate, trabajas en una cafetería de carretera. ¿Qué podría haber de noble en tu vida? Sofía caminó lentamente hacia la mesa de ellos, sus pasos medidos y deliberados. Cuando se detuvo junto a la silla de Ricardo, se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro que solo él pudo oír. Un tono que cargaba el peso de años de secretos y estrategias. La diferencia entre tú y yo, dijo, la voz gélida y firme, es que tú juzgas a las personas por lo que ves en la superficie. Yo las juzgo por lo que sé que son capaces de hacer cuando nadie está mirando. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz de ella, una certeza fría que hizo que todos sus instintos de autopreservación gritaran. Pero su orgullo era más grande que su buen juicio. ¿Me estás amenazando?, preguntó, tratando de sonar indignado, pero su voz salió un poco más alta de lo que pretendía, delatando un miedo creciente. ¿Amenazando?, se enderezó Sofía, volviendo a su tono profesional, pero sus ojos brillaban con una determinación implacable. Claro que no. Solo señalando que, a veces, la gente subestima por completo con quién está tratando. Y cuando se dan cuenta del error, generalmente es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cada nueva humillación, sin que sus opresores lo supieran, solo fortalecía algo dentro de ella, una fuerza silenciosa alimentada por la propia injusticia que intentaban imponer. Lo que aquellos hombres privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, línea por línea, palabra cruel por palabra cruel. Javier Morales ya no podía permanecer en silencio. Durante sus 15 años de servicio militar, había aprendido a reconocer a los veteranos incluso cuando intentaban ocultarlo. Era algo en su postura, en la forma en que evaluaban las amenazas, en el control emocional bajo presión. Y Sofía presentaba todas esas señales. Cuando Ricardo se sentó de nuevo, claramente satisfecho con su demostración de poder, Javier se levantó y caminó hacia el mostrador, con la decisión ya tomada. Pidió más café a la otra camarera, pero sus ojos estaban fijos en Sofía, que había retomado sus tareas con una calma casi sobrenatural. «Disculpa», dijo Javier en voz baja mientras ella pasaba a su lado. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Sofía lo evaluó rápidamente. Veterano, probablemente del ejército o de los marines, postura respetuosa. «Claro, pero rápido. Todavía tengo mesas que atender», respondió, la voz sin emoción. «Ese tatuaje en tu brazo», susurró Javier. «Brigada Águila». «Serviste, ¿verdad?» El cuerpo de Sofía se tensó por una fracción de segundo. 2 misiones en Afganistán, y tú claramente también viste combate, continuó Javier, mirando discretamente a Ricardo, que contaba un chiste en voz alta a Beto. «Estos idiotas no tienen idea de con quién se están metiendo, ¿verdad?» Sofía permitió que una pequeña sonrisa rozara sus labios. «Ninguna idea», confirmó. «¿Enfermera de combate?», preguntó Javier, notando la precisión con la que Sofía manejaba los objetos y la forma en que instintivamente verificaba si alguien se lastimaba cerca de ella. «Especialista en traumas de combate», corrigió ella, sus ojos encontrándose con los de él por un breve segundo de reconocimiento mutuo.
3 misiones en Irak, y tienes razón en que no saben con quién se están metiendo. Sofía miró directamente a Javier, pero su tono era de complicidad. Sin embargo, todavía no es el momento de que lo descubran. Mientras tanto, Ricardo había decidido que su humillación pública a Sofía apenas comenzaba. Sacó su celular y comenzó a grabar un video, el brillo de la pantalla iluminando su rostro satisfecho. «Atención, amigos», dijo en voz lo suficientemente alta para que todo el restaurante lo oyera. «Quiero que vean esto. Esta es la monstrua que nos sirve el café aquí. Miren esa cara quemada». Sofía se giró lentamente, sus ojos encontrando la cámara del celular. Pero en lugar de la vergüenza que Ricardo esperaba, ella solo sonrió, una sonrisa fría que hizo estremecer a Javier, pues reconoció esa expresión. Era la sonrisa de alguien que había decidido que la hora de la represalia había llegado. «Sigue grabando», dijo con calma imperturbable. «Estoy segura de que querrás guardar esto para la posteridad». Ricardo se rió, malinterpretando su calma. «¿Ven? Hasta le gusta la atención. Apuesto a que está acostumbrada a que la filmen. Probablemente tiene una cuenta en OnlyFans para gente con fetiche por las deformidades». Esa fue la gota que colmó el vaso. Fue entonces cuando Javier vio algo que confirmó todas sus sospechas. Por un breve segundo, Sofía evaluó a Ricardo con la mirada de un soldado calculando trayectorias y puntos de impacto. No era ira, era puro análisis táctico. «Sabes, tienes razón en que estoy acostumbrada a que me filmen», dijo Sofía, caminando tranquilamente hacia la mesa de Ricardo. «De hecho, tengo bastante experiencia con las cámaras». Ricardo continuó filmando, entusiasmado por la atención que estaba recibiendo. «Ah, sí, cuéntame más sobre esa experiencia». «Bueno», fingió pensar Sofía, «me filmaron recibiendo medallas militares, medallas por salvar vidas bajo fuego enemigo, medallas por valentía en combate, ese tipo de filmación». La calma con la que pronunció la mentira era tan convincente que Ricardo dudó por un segundo, pero luego se carcajeó aún más fuerte. «Claro, y yo soy el general Zapata. Mírate, militar». Pero algunos clientes comenzaron a mirar más de cerca la postura de Sofía, la forma en que hablaba de medallas con una especificidad que no parecía inventada. Javier se dio cuenta de que ella estaba plantando semillas de duda. «Sigue grabando», repitió Sofía, su tono ahora cargado de una autoridad sutil. «Por cierto, ¿cuál es tu nombre completo? Así, cuando este video se vuelva viral, la gente sabrá quién está detrás de esta obra maestra». «Ricardo Morales, de Consultoría Éxito», respondió orgullosamente, sin pestañear. «Puedes buscar en internet, empresa de éxito, tipo de éxito filmando a una empleada fracasada». «Consultoría Éxito», repitió Sofía, memorizando. «Interesante. ¿Y qué hacen ustedes?» «Consultoría de negocios. Ayudamos a las empresas a deshacerse de empleados problemáticos», dijo Ricardo, mirándola de forma significativa. «Empleados que no encajan con la imagen de la empresa». Javier observaba a Sofía procesar esa información con la eficiencia de una computadora militar. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, catalogando no solo los nombres y la empresa, sino probablemente ya pensando en estrategias. En una pequeña fonda mexicana, donde el poder se medía por la arrogancia y el tamaño de la cuenta bancaria, una camarera con cicatrices y una mente brillante demostró que las reglas del juego pueden, sí, ser reescritas. Aquella tarde no fue solo el fin de una humillación, fue el sonido del colapso de un castillo de prejuicios, construido sobre la frágil base de la ignorancia. La historia de Sofía es la prueba viva de lo que este canal representa, la certeza de que el talento, la inteligencia y la dignidad no tienen barrio ni cicatrices, nacen en los lugares más inesperados y florecen con una fuerza que ningún dinero puede comprar. Estamos aquí para dar voz a estas historias, para recordar que los verdaderos gigantes, muchas veces, son aquellos que el mundo se niega a ver. Y si tú, como yo,
Te emocionaste al ver desmoronarse un imperio de arrogancia. Estoy seguro de que se te pondrá la piel de gallina con la historia de la limpiadora que compró la mansión de sus jefes con el dinero que escondían debajo del colchón. El video está apareciendo ahora en la tarjeta aquí al lado y en el primer enlace de la descripción. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de contadores de historias, suscríbete ahora para no perderte ningún capítulo de nuestro viaje. Y si este video te inspiró, compártelo con esa persona que necesita un recordatorio de que, no importa cuán difícil parezca el juego, el cambio siempre puede estar en el próximo movimiento. Gracias por ver, y nunca lo olvides, el verdadero poder pertenece a aquellos que juegan en silencio. Hasta la próxima historia.